Hola, mi nombre es Andrés Mendoza y el día de hoy les voy a hablar acerca de un concepto que definitivamente antes del 2020 lo hablábamos mucho como una palabra de moda, la transformación digital. Pero cuando empezamos la época de COVID-19 y la pandemia, cobró una relevancia muy importante. Y no vamos a hablar acerca de la definición de qué es transformación digital, sino que les voy a contar acerca de nuestra historia, nuestra propia historia como organización y cómo vivimos este viaje de transformación digital. Este viaje de transformación digital ha sido impulsado por tres eventos clave que ocurrieron en la industria de TI y a los cuales nosotros debimos afrontarlos y tomar ciertas decisiones. Y les voy a mostrar cada uno de esos puntos. Por el año de 1991 se crea el lenguaje de programación de Java, pero no es sino hasta 1995, mediados finales de 1995, que es liberado públicamente por Sun Microsystems con una premisa muy importante llamada, es el lenguaje de programación de tipo WORA, Write Once, Run Anywhere, que significa lo escribimos una vez, pero lo ejecutamos en cualquier plataforma, y de ahí el nombre de multiplataforma. A raíz de eso, aparece nuestro primer hito importante, la creación de nuestra organización. Un año más tarde, en 1996, creamos nuestra organización bajo la unidad de negocios de Web NMS. NMS que viene de las palabras de Network Management System, herramientas de gestión de networking, de aplicativos que trabajan. Es decir, que allá por 1996, nosotros ya estábamos hablando de IoT, Internet de las Cosas, Machine to Machine, dispositivos que envían notificaciones, sensores, alarmas a nivel industrial. Obviamente, nuestro mercado objetivo de este tipo de herramientas y productos eran empresas de tipo de telecomunicaciones, empresas grandes o empresas industriales también. Si nos movemos un poquito más adelante, 4 años después, solamente en el año 2000, tenemos el segundo hito importante que ocurre en la industria. Y para ese momento tenemos el estallido de la gran burbuja especulativa que ocurrió en la bolsa de valores en Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos es el poder tecnológico y productivo, obviamente no solo para ese país, sino también a nivel mundial. Y podemos decir que definitivamente esa especulación que hubo y el sobreprecio desencadenó una gran revolución informática. La economía se sacudió completamente y hubo una crisis que tuvo una duración de aproximadamente 2 años. En ese momento nosotros debimos tomar una decisión y es por esa razón que en el año 2002 decidimos diversificarnos para continuar en el mercado. Muchas puertas se cerraron, tanto para productores como para clientes, digámoslo así, no teníamos a quién vender, ¿sí? Entonces, hubo la necesidad de tomar una decisión internamente. Y con esta decisión también cambiamos nuestro mercado objetivo. Ya no hablábamos solamente de empresas, de grandes empresas como las empresas de telecom que hablábamos antes o empresas industriales, sino que ahora decidimos un mercado objetivo, los departamentos de TI de cualquier empresa, mayormente empresas tipo corporate, pero también aplicábamos a medianas empresas. Y de ahí decidimos diversificar y crear nuestra segunda unidad de negocios llamada Manage Engine. Nuestro siguiente hito viene más adelante, no mucha diferencia. En el 2004 aparece el siguiente boom, la creciente popularidad del modelo Software as a Service, o también conocido ahora como la nube, herramientas que están en la nube. Y en ese momento, un año más tarde, en el 2005, debimos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? O bien nos vamos por el mercado open source con nuestras dos unidades de negocios existentes, o bien nos subimos en esa tendencia de ir hacia la nube ofreciendo herramientas de tipo SaaS. Y ahí nace nuestra tercera unidad de negocios llamada Soho. Y también, obviamente, nuestro cambio de nombre corporativo ya como Soho Corporation, en donde continuamos trabajando con las tres unidades de negocios, pero con mercados distintos. WebNMS, que fue creada desde el inicio, sigue apuntando a un mercado más de telecom, más de entidades, digamos, gubernamentales, incluso infraestructuras críticas, Manage Engine enfocada a los departamentos de TI de cualquier tipo de empresa, y Soho, que como dice acá, el mercado objetivo ya puede ser cualquier negocio. Aprovechamos esas, digámoslo así, oportunidades que tuvimos, que para el mercado no fueron tan oportunidades de negocio, sino más bien
hitos muy frustrantes en la economía y en el desarrollo y nosotros las convertimos en oportunidades. Pero también se hizo un análisis muy importante que la mayoría de las organizaciones debería hacer a la hora de tomar ese target hacia quien vamos a apuntar. Existe una palabra llamada TSM, que podemos decir que es el total del mercado a quien le podemos servir, a quien podemos ofrecer nuestros productos. Y ese TSM se calcula por el precio del producto, por la oportunidad de mercado. ¿A cuántas empresas le puedo vender, digámoslo así, fácilmente? Cuando teníamos Web NMS, nuestra primera unidad de negocios en 1996, podemos decir que era un producto relativamente costoso. Nuestro target quizás eran unas 5,000 empresas. Eso representaba un TSM de algunos millones de dólares, ¿sí? Cuando nos movemos a Manage Engine, reduciendo el costo del producto, un punto muy importante, y como cambiamos nuestro objetivo de mercado, ya no era 5,000, ahora hablamos de 500,000, porque estamos accediendo ahora a departamentos de TI de cualquier empresa, mediana o grande. Y eso ya representa una cantidad de billones de dólares que podría yo obtener dependiendo de las ventas, obviamente. Pero cuando nos movemos a nuestra tercera unidad de negocios, que el mercado ya no era solo corporate o departamentos de TI, sino cualquier negocio y con un producto más accesible, estamos hablando que podemos llegar a más de 5 billones de empresas, lo cual representa cientos de billones de dólares posibles de comercializar. Entonces, esta también es una decisión muy importante que cada organización debe tomar en cuenta a la hora de diversificar su negocio. Definitivamente, nuestra historia de transformación digital radica en la evolución. Y la evolución ha sido posible gracias a la ayuda de 3 elementos principales. En primera instancia, la tecnología, la cultura y las personas. Ninguna menos importante que la otra. Las 3 deben trabajar a la par, tanto las personas, la cultura organizacional y la tecnología. Les voy a explicar algunos ejemplos de algunos desafíos y cómo nosotros afrontamos cada uno de esos desafíos, arrancando principalmente por la tecnología. En nuestro caso, al ser una organización que desarrolla software, nos tenemos que enfocar en nuestro equipo de ingeniería. Pero para esto hay que tomar ciertas decisiones para fijar una base. Definir, por ejemplo, una plataforma, un framework de trabajo, con qué herramientas vamos a trabajar, cómo vamos a hacer una gestión de configuraciones que deben ser parámetros que deben quedar fijos y decisivos. Pero no quiere decir que todo tenga que ser fijo, sino que además debemos agregar un punto de flexibilidad y dinamismo. En ese sentido, nosotros definimos que pueden ser flexibles los lenguajes de programación o las opciones de tecnología que quieran usar. Y todo este proceso evolutivo definitivamente desencadenó que nuestros ingenieros puedan en primera instancia construir e implementar nuevos sistemas a un ritmo mucho más rápido, teniendo una base ya forjada de qué es lo esencial que hay que utilizar y flexibilidad sobre otros puntos. Definitivamente cada uno de ellos empieza a tomar esa parte de empowerment, como decimos muchas veces, empoderamiento, de que yo puedo realizar esto de una forma más fácil y rápida. Definitivamente todo lo que necesitaban era esa concepción de una idea y un camino a seguir. Esto es lo que vamos a hacer y todos vamos hacia esa visión de nuestro negocio. Con esa visión totalmente clara, es mucho más simple desarrollar nuevos productos o servicios o alinearse a esa necesidad del negocio. Como hablaba hace un instante, es muy importante mantener una base. Si no existe una base, definitivamente vamos a estar en un limbo. Esa base para nosotros ha sido definir una plataforma única para todos, definir los servicios que vamos a utilizar y las aplicaciones que van a correr sobre esos servicios. Lo que esté arriba de esta pirámide que va a soportar todo eso, definitivamente puede ser lo flexible o lo que puede cada uno decidir cómo lo va a realizar. Con esto nos permitió en lo largo de estos últimos 25 años en nuestra unidad de negocios de Manage Engine, desarrollar más de 50 aplicaciones distintas enfocadas en diferentes dominios. Gestión de servicios de TI, seguridad de TI, gestión unificada de puntos finales, gestión de identidad de acceso, las operaciones de TI, incluso inmiscuirnos en la parte de business intelligence o análisis avanzado de datos, con soluciones on-premise, soluciones en la nube, es decir, versatilidad en cada uno de nuestros productos. De la misma manera, en nuestra unidad de negocios de Soho, también creamos más de 50 herramientas distintas enfocadas en el negocio,
con el concepto de Software as a Service, enfocadas en ofrecer herramientas para áreas de ventas, de marketing, áreas de finanzas o áreas de colaboración interna entre los equipos para que una organización funcione normalmente. Pero a raíz de esto, también enfrentamos otros problemas que los vamos a ver más adelante. El resumen de esto es que luego de 25 años tenemos más de 200 aplicaciones comerciales, tenemos presencia en más de 190 países, tenemos más de 180,000 clientes de Manage Engine y más del 50% de nuestras aplicaciones ya están disponibles en la nube, dentro de nuestra propia infraestructura de la nube. Pero no solo lo que ofrecemos hacia el público, sino que también empezamos a desarrollar nuestras propias aplicaciones que usamos en el día a día. Más del 90% de las aplicaciones con las que operamos en el día a día han sido desarrolladas internamente. Algunos son productos que vendemos y otros son productos hechos exclusivamente para nuestras operaciones, como son herramientas de desarrollo, integraciones, herramientas de aprovisionamiento. Incluso tenemos nuestro propio WAF, analizadores de código, consolas de SOC o herramientas de correlación de eventos, nuestros dashboards personalizados. Es decir, desarrollamos muchísimo en este lapso de 25 años. Al inicio, hablábamos que definitivamente empezamos a desarrollar un software para un chip o para un hardware específico. Al día de hoy, con más de 200 productos, definitivamente tenemos una gran cantidad de desafíos. Luchamos para administrar al inicio con algunos miles de registros. Al día de hoy estamos haciendo procesamiento de datos por teras de información cada día. Entonces ahí empiezan los desafíos. El acceso a la información en toda la organización comenzó a mostrar muchas interacciones de diferentes departamentos, de diferentes unidades de negocios. Y definitivamente tener un sistema unidimensional tiene sus límites. Unidimensional es decir, un único punto de contacto. Además de eso, empezamos a tener muchas plantillas, muchas plataformas para diferentes tipos de procesos, desde los procesos de helpdesk o service desk internos, procesos de recursos humanos, plantillas para gestión de servicio o incluso plantillas de procesos de aprobación, de formularios, de checklists, de diseño para los equipos de marketing o incluso dashboards para los equipos de venta. Todo esto se involucró en que había una gran cantidad de interacción y cada uno de esos departamentos iba solo a un único punto de contacto, quizás el área de administración o operativa o el área de administración técnica que hacía interfaces. Como decimos normalmente, se convirtió en un cuello de botella. Crecimos tanto, pero teníamos un único punto de gestión, un único punto de administración de esas operaciones. Y ahí tuvimos que cambiar nuestro concepto. Empezamos a hablar de que lo más importante es el análisis de los patrones y también priorizar lo que es el feedback de los usuarios, de las personas que consumen esta información y estos procesos, escucharlos a ellos y poder adaptarnos a esas necesidades. De ahí aparecen dos palabras muy importantes en cada uno de los procesos de transformación digital: la personalización y las integraciones. Tener un único punto de contacto genera un cuello de botella. Por lo tanto, eliminemos ese cuello de botella y empecemos a hablar de integraciones. Producto A que se conecte con el producto B y consuman una única base de datos. De esa manera, al abordar la diversidad, definitivamente tenemos mucha más interacción, mucha más conexión gracias a esas integraciones que estamos realizando. Esto también nos sirvió para entender esa complejidad que tienen las organizaciones y decidimos desarrollar herramientas que simplifiquen las integraciones y que les ayuden a otras empresas a realizar este proceso simple. Seguramente ya han escuchado de conceptos o herramientas que son de tipo low code o no code, que significa el menor esfuerzo de codificación posible. Prácticamente es como arrastrar, soltar, clic derecho, prender, apagar. Eso es parte de la concepción de nuestros productos. Hacer que las herramientas sean el camino para ayudarme a solventar problemas y que no que yo tenga que invertir una gran cantidad de tiempo aprendiendo lenguajes de programación o haciendo sistemas de integración durante meses o años, sino que utilice herramientas como las que vemos acá, Zoho Flow, Zoho Creator, Zoho Catalyst o Sigma, para ayudarme a simplificar integraciones, personalizaciones, extender. Les voy a poner un ejemplo muy simple, que incluso ha sido realizado con nuestras herramientas bajo el concepto que se conoce como iPaaS.
Y PaaS es el Cloud-Based Integration y podemos decir que es la integración de aplicaciones que están 100% basadas en la nube. No solo de nuestra marca, sino también con cualquier otra aplicación de otro vendor disponible en el mercado. Y planteemos un escenario de un workflow bastante simple que ocurre en la realidad. Acabo de recibir un nuevo ticket en el área de soporte, pero para identificar cuál es la atención que le debo dar, si es una atención normal o es una atención prioritaria, hago una conexión hacia el CRM interno de la organización y busco los datos del contacto que acaba de crear el ticket. Una vez que identifico el contacto, le digo, muéstrame cuáles son las oportunidades de negocio que tiene abierto. Y en el caso que detectes que hay una oportunidad mayor a $10,000, definitivamente un factor decisivo para identificar que ese es un cliente VIP seguramente. En ese momento le digo, agrega un tiempo de espera para hacer un chequeo. Busca si tiene otros tickets abiertos. Tiene tickets abiertos que no han sido sin resolver, automáticamente escala a los support managers. Y si ven ahí, tengo interacción, equipo de soporte, equipo de ventas con su herramienta de CRM, hago una toma de decisión internamente y luego hago una comunicación con una herramienta colaborativa como es Slack. No tiene nada que ver que sea solamente con los productos que yo tenga asociados a una marca, sino que involucro toda mi organización y mi flujo de trabajo para hacer un escalamiento de un incidente cuando tengo un negocio importante pendiente. Así que esto es parte de lo que simplificamos nosotros de una forma muy sencilla. Con esto también podemos hablar que lo que hicimos fue reducir esas capacidades de seguir duplicando información o, como se dice, trabajando en silos. Definitivamente hay diferentes áreas de mi empresa, como lo acabo de mencionar, el área de ventas, el área de recursos humanos, el área incluso de gestión de servicios de TI, y cada uno de ellos necesita sus propios motores o sus propias bases de datos. ¿Para qué? Para trabajar en herramientas como búsqueda, en automatización de tareas, hacer analítica o incluso incluir inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si la gestión de servicios desarrolla sus propios módulos y procesos? Recursos humanos hace el mismo trabajo y empieza a duplicar. La parte de ventas con su CRM hace exactamente lo mismo y triplica, cuatruplica y así, etcétera, cada uno de los departamentos. Eso es lo que debemos desechar, el trabajo en silos que definitivamente nos involucra en pérdida de tiempo y duplicidad de trabajo. Y pasar a un concepto de microservicios, lo que yo les hablaba. Crear una única plataforma y servicios que van a ser comunes para todas las áreas. Por lo tanto, tengo un motor en donde internamente tengo todas estas opciones, la gestión de tareas, la analítica, un motor de inteligencia artificial, herramientas de comunicación vía redes sociales, por ejemplo, autenticación por single sign-on. Y lo único que hacemos es ofrecer, gracias a las integraciones, este motor o estos servicios tanto a las unidades administrativas, a las unidades de ventas, a las unidades de recursos humanos. Esa es claramente la definición de cómo vamos a adaptar esto a los microservicios. Les hablaba que además de la tecnología, definitivamente había dos palabras importantes que son pilares fundamentales de cualquier proceso de transformación. Hablamos de la cultura y de las personas, pero a esto me gustaría agregar acá los valores. La cultura organizacional es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes o incluso hábitos o incluso creencias y tradiciones que forman parte de una interacción entre los grupos existentes de una organización y el management, el top management, la dirección. La cultura organizativa puede facilitar la implementación de cualquier estrategia si existe una fuerte coherencia entre ambos, entre los actores y el management. Pero por el contrario, si no existe esa coherencia, si no existe esa visión en conjunto de hacia dónde vamos y esa cultura organizacional, cualquier proyecto puede ser un fracaso. Así que esto es algo en lo que cada organización debe trabajar. Y algo que nosotros detectamos en esta parte de las personas era una limitante en cuanto a los recursos que necesitábamos, que algunos de ellos o no estaban capacitados o algunos sobrecapacitados. Es por esta razón que uno de los proyectos que nosotros iniciamos allá por el año 2005, es decir, muy cerca de esos booms que mencionamos al inicio, ya hace 16 años, creamos lo que en su momento se llamaba Soho University, al día de hoy renombrado como Soho Schools. Esto quiere decir que lo que hicimos fue crear nuestra propia universidad para empezar a cerrar esa brecha de profesionales que no contaban con la información necesaria. Al día de hoy creamos 4 departamentos distintos de enseñanza. Tenemos carreras, digámoslo así, de 2 años para enseñarles tecnología y programación, es una de ellas. Otra área es diseño. La tercera es negocios.
Y la cuarta es algo que llamamos estudios avanzados, que viene a ser una combinación de cualquiera de las tres anteriores. Es decir, le enseñamos diseño y además negocios. Y con esto tenemos a un estudiante joven, porque esto está apuntado a estudiantes que tienen entre 17 a 20 años, que recién acaban de terminar seguramente el estudio secundario, el colegio, como se llama, y todavía no han tomado una decisión de si van a continuar una carrera de ingeniería de 5 años u otro tipo de especialización. Y en ese escenario, nosotros los reclutamos y les enseñamos basados en la elección de esas 4 carreras que hablamos hace un instante durante 2 años. Y de esos equipos que se gradúan, tomamos a las personas más sobresalientes y les ofrecemos un contrato directo de trabajo en nuestra organización. De ahí nace que más del 10% de nuestros actuales ingenieros han sido formados en Soho Schools. Entonces, esa es una decisión que tomamos para cerrar la brecha y enfocarnos en esos valores que hablábamos hace un instante, tanto de cultura organizacional como también del enfoque hacia las personas. Para ir cerrando, definitivamente, existe un proceso muy largo que hemos venido realizando, pero no quiere decir que ya hemos terminado. Aún así, después de 23 años de realizar todos estos cambios y estas transformaciones, nuestro viaje continúa, nuestro viaje de transformación digital. Seguimos apuntando a puntos muy importantes y necesarios, como son seguir mejorando nuestros sistemas de recursos humanos, nuestros sistemas de aprovisionamiento de empleados. Obviamente, la seguridad es un punto muy importante en el que debemos continuar trabajando, como son los temas de contraseñas. Aparece ahora conceptos como passwordless, que no utilicemos un nombre de usuario y una contraseña, sino que empecemos a hablar de múltiple factor de autenticación, single sign-on, autenticación por tokens, por APIs. También hablamos de mejorar la seguridad a nivel ya más de los equipos, a nivel del endpoint, ya que al día de hoy el endpoint se convirtió en el nuevo perímetro. Más con este concepto del trabajo desde casa, yo tengo que tener seguridad con el equipo que estoy trabajando desde mi casa, ya que quizás no esté dentro de la red organizacional, donde sí tengo un perímetro de tipo firewall, IDS, IPS o toda la seguridad corporativa en una LAN. Todo esto definitivamente para continuar ofreciendo beneficios tanto a nuestros empleados internos como a nuestros clientes, quienes consumen nuestros productos. Tengo algunos puntos que son muy importantes para cerrar esta presentación, algunas frases que definitivamente ustedes deben tomarlas, analizarlas y presentarlas ante su junta directiva, ante su management, su CEO, su dirección, para ser analizadas. La primera de ellas, elegir cualquier tecnología, sea o bien para consumo o bien para desarrollo, definitivamente tiene que estar orientada en que esa tecnología, esa herramienta o ese producto vaya a generar un cambio. No sirve de nada seguir cambiando de producto si el resultado que queremos obtener es el mismo. Tenemos que cambiar ese concepto y salir de esa zona de confort para hablar de que hay que generar un cambio, de que si vamos a cambiar la tecnología sea para que exista un valor agregado. Si eso no está sobre la mesa, cualquier cambio de tecnología o productos, como dije antes, no va a servir absolutamente de nada si esperamos que los resultados sean los mismos. El segundo punto para que ustedes se lleven es flexibilidad en torno a los sistemas de participación. Y esta palabra de participación puede ser traducida de una palabra del inglés muy simple, feedback, retroalimentación. Hacer que cada uno de los stakeholders, de los participantes de los procesos internos o externos, compartan cuál es su punto de vista sobre un proceso. Muchas veces uno de los errores principales es que los equipos de TI diseñan un nuevo proceso, un nuevo sistema o un nuevo workflow sin consultar a quien lo va a consumir, cómo hace su tarea diaria, y le quieren imponer o cambiar su forma de trabajar sin entender el por qué se hacen esas cosas. Es muy importante tener múltiples canales de feedback y de participación de los usuarios finales para que los procesos y los sistemas sean adaptados a esas necesidades. Si cometemos ese error, definitivamente cualquiera de los cambios o transformaciones que hagamos van a ser un fracaso. Les hablaba el punto 3 de unos pilares muy importantes: personalizaciones, extensiones, integraciones. Al día de hoy tenemos que trabajar mucho en el concepto de personalización profunda, porque el cliente ya tiene muchas opciones en el mercado y lo que quiere hacer es quién lo va a tratar mejor alineado a los gustos, a esa personalización adicional. Así como cuando uno va a comprar un auto, le dice, no, yo solo tengo disponible blanco o negro.
Pero si yo tengo una opción de personalizar el color interno del volante o del panel o de cambiarle los colores de las llantas, de los aros o de ponerle algún sistema adicional, definitivamente ahí es cuando vamos a enamorar y capturar a los clientes. Mientras mejor personalización o integraciones podamos darle a ese cliente, definitivamente vamos a empezar a tener fidelidad y definitivamente penetrar mucho más en el mercado. Y el último punto, que ya lo mencioné hace un instante, la transformación digital es un viaje. No es un destino hacia donde quiero llegar. No es que vamos a hacer un proyecto de 3 años y en 3 años vamos a llegar a ese lugar y listo y se acabó la transformación digital. Lo acabo de mencionar yo hace un instante. Nosotros llevamos más de 23 años en este viaje y sabemos que el viaje va a continuar y van a seguir existiendo cambios. Y lo pudimos notar en estos 2 últimos años que tuvimos la pandemia. 2020 y 2021 definitivamente fueron años de muchos cambios que quizás ninguno se esperaba y no los había tenido en consideración. Alguno habrá pensado, vamos a poner un sistema de desastres por si a los servidores se dañan, pero quizás nadie planteó qué pasa si tenemos que mandar a todos los empleados a trabajar desde su casa y tuvieron que replantearse cada una de esas estrategias. Y así este viaje va a continuar en un proceso largo. Y siempre y cuando ustedes se monten en esta ola de la transformación digital, van a poder seguir siendo líderes en el mercado o en el negocio que ustedes realicen. Esto es parte de los 4 puntos que yo les quería dejar el día de hoy para que se los anoten y discutan con su equipo de management y planeen diferentes estrategias. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna consulta o duda sobre este tema en particular. Un gusto.